Amigos de la familia de la fe, ¿qué tal familia de la fe? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, estoy un poco distraído. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de una serie que hemos titulado Rama Fructífera. Hemos estado reflexionando un poco acerca de la vida de José, un hombre admirable en toda la escritura. Moisés le ha invertido al libro de Génesis casi la mitad del libro en la historia de la vida de José, así que tenemos mucho por aprender acerca de él. Sin embargo, nos hemos enfocado en cuáles son los secretos de que José haya sido un hombre como lo fue, un hombre que no estuvo en posiciones de privilegio la mayor parte de su vida, estuvo en unas condiciones muy fuertes. Y en el episodio anterior hablamos un poco de que él supo mantener su carácter íntegro, saludable, sin rencores, allí en unas condiciones bastante complicadas en su familia, una familia que, si bien su padre le amaba tanto y le regaló una túnica de colores, sus hermanos lo menospreciaban y le hacían bullying, tanto así que trataron de matarlo e inclusive fueron ellos los que lo vendieron a los mercaderes. Allí, como los mercaderes lo llevaron a la casa de Potifar, en la casa de Potifar pasó de ser a través del tiempo un esclavo nuevo a ser el jefe de los esclavos. Así que este hombre llegó a tener un privilegio maravilloso. Sin embargo, la esposa de Potifar lo pretendió, él no se dejó engañar, no cayó en las pretensiones sexuales que tenía la mujer de Potifar y hubo un juicio donde resultó condenado y calumniado por abuso sexual, cosa que no había cometido porque él huyó guardando su integridad, pero termina en la cárcel. En ese episodio cualquiera diría, no, pues qué gracia, se hubiera más bien acostado con la mujer y no hubiera pasado nada, pero guardando su integridad termina en la cárcel, diría algunas personas. Pues no, este es un hombre que tiene principios, este es un hombre que tiene unas convicciones muy claras y se mantiene íntegro. Ahí donde en la cárcel pasa de ser un recluso nuevo a una persona que, sin dejar de ser recluso, tiene ciertos privilegios por la gracia y por su misma integridad a través de todo este tiempo. Vienen un par de reclusos nuevos, eran funcionarios del rey. José les interpreta unos sueños que tuvieron, se cumplieron los sueños, uno de ellos era el copero del rey y es liberado. Y después pasa el tiempo, parece que este copero se olvidó de José, pero un día el faraón tuvo un sueño y este sueño necesitaba un intérprete, nadie se lo interpretaba, así que el copero le dijo, yo conocí en la cárcel a alguien que interpreta sueños, traigámoslo. Y le han traído y le cuenta a faraón el sueño a José, José se lo interpreta. Es un sueño cuya interpretación es, van a venir 7 años de abundancia, vacas flacas, y van a venir 7 años de escasez, vacas gordas, y después 7 años de escasez, vacas flacas. Y entonces esa era una revelación profética para el faraón. Así que faraón dice, ¿qué hacemos en esta situación? Alguien debe liderar, gestionar algo sobre esto. Y pues consideró que José era la persona más adecuada y termina José siendo gobernador en la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuál ha sido el secreto para que en todos estos tipos de eventos, de escenarios, José termine cayendo parado? ¿Cuál es el secreto de José? Y por eso hemos llamado este estudio Rama Fructífera, del cual hoy es el segundo episodio. Y la base de este estudio está en Génesis capítulo 49, los versos 22 al 24. Para contextualizarles un poco, el verso 49 ya se hace al final del capítulo del libro de Génesis y relata el momento en que Jacob, padre de José, ya está cerca de morir y ha decidido bendecir. En el capítulo 48 ha decidido bendecir a los hijos de José, a Efraín y Manasés, e impone las manos sobre ellos, bendiciendo primordialmente al menor, y luego al mayor. José le trata de advertir, no papá, así no es al revés, Manasés es el mayor, sí, pero no te preocupes, Manasés también va a ser una gran bendición, pero yo traigo esta bendición sobre Efraín. Y entonces así bendice a Efraín, pero luego reúne a todos los hijos. Y tú lees el capítulo 49 y hay bendición para los 12 hijos de Jacob. Jacob empieza a hacer declaraciones sobre la vida de cada uno de sus hijos y los bendice de una forma maravillosa a todos. Pero la bendición que recae sobre José
abarca más de estos versículos que vamos a leer, pero en estos versículos que apenas vamos a leer no está toda la bendición para José, está como la mitad de la bendición, pero en esta mitad de la bendición, estos 3 versículos, Génesis 49, 22, 23 y 24, narran cuáles son los secretos que hubo en la vida de José para poder saber sortear todas estas situaciones sin perder su integridad, sin perder sus convicciones, sin vender sus principios y sus valores. ¿Cómo lo logró? Y eso es lo que quiero invitarles a ver a través de toda esta serie. Miremos este pasaje entonces de Génesis 49, 22 al 24 y dice así: rama fructífera es José. De ahí el nombre de esta serie que hemos llamado Rama Fructífera. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Verso 23. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahí está el texto y ahí está también los secretos, 7 secretos, 7 verdades que había en la vida de José y que le ayudaron a surgir en medio de las crisis, a llegar a los niveles que llegó en cada uno de los escenarios, su familia, la casa de Potifar, la prisión y el lugar de gobierno que tuvo allí en Egipto. Vamos a orar entonces para entrar a estudiar cada uno de estos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los miembros de esta preciosa audiencia, de este ministerio en los brazos del Padre. Queremos pedirte que tu sabiduría llegue a nuestros corazones y que nos ayudes a comprender cada una de estas cosas que en la vida de José se dieron y que seguramente necesitamos que se den también en nuestra propia vida, Padre. Gracias por esas circunstancias difíciles por las que muchos de mis hermanos han pasado, Señor. Pero hoy, Padre Celestial, por todas esas circunstancias podemos darte gracias, Señor. Y gracias por las circunstancias difíciles por las que pasó José, porque muy parecidas las nuestras a las de él, Señor, podemos tener la posibilidad de levantarnos airosos en cada uno de esos eventos, Señor, y así dar testimonio inspirador a la vida de los que nos rodean, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a ir tomando frase por frase de estos 3 versículos para ir encontrando estas claves en la vida de José. En el verso 22 de Génesis 49, donde dice rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y ahí vamos a tomar esta primera expresión que encontramos en el pasaje, la expresión rama fructífera. Y ahí, en la expresión rama fructífera, vamos a encontrar algunas cosas claves. Quiero que nos asomemos un tantito al Salmo 1, lo voy a leer desde aquí directamente, ¿sí?, donde dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ojo a esta expresión, verso 3, estoy en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, nota que en este salmo hay una relación con esto que está diciendo Jacob a su hijo José.
rama fructífera junto a una fuente. Claro, cuando hay una planta sembrada junto a corrientes de agua, el terreno que está allí donde está sembrada esta planta es un terreno suficientemente húmedo y suficientemente propicio para que se dé la vida, y esta vida por supuesto va a prosperar en medio de, puede haber sol, puede haber otras circunstancias, pero gracias a que hay este flujo continuo de agua, esta planta puede tomar de allí nutrientes también para poder fortalecerse en su desarrollo y dar mucho fruto. Nota la relación, rama fructífera junto a una fuente. Y el Salmo 1, cuando leímos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, rama fructífera junto a una fuente, árbol plantado junto a corrientes de agua. Son analogías. Aquí está David en el Salmo 1 haciendo una analogía de cómo es el carácter del hombre, ¿sí?, que está junto a corrientes de agua. Ahora, ¿qué serían esas corrientes de agua? Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, cuando el Salmo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Ahora, rama fructífera, ¿por qué es José rama fructífera? Porque estuvo plantado junto a una fuente, junto a corrientes de agua, y pudo dar fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. José prosperó en todo lo que hizo, a pesar de que llegaron momentos como el intento de homicidio de sus hermanos, el ser vendido por sus hermanos, el ser esclavo de sus esclavos, el ser prisionero, el ser olvidado por el copero del rey por un buen tiempo. Ahí tenemos unas situaciones complicadas en la vida de José, y sin embargo había secreto en José para poder surgir y ser fructífero en todos estos escenarios. La clave es que su vida estaba plantada junto a una fuente, como lo dice en el Salmo, era un árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas. Ahora, esto tiene que ver con estas aguas espirituales, por supuesto, ¿sí? Todo lo que menciona José y David en el Salmo, y Jacob cuando bendice a José, es una analogía para referirse a la vida plantada junto a corrientes de agua. ¿Qué serían esas corrientes de agua? Esa expresión corrientes de agua, esa fuente de la cual está tomando ese árbol o esa rama fructífera. ¿Qué sería esa fuente en el ámbito espiritual? Bueno, creo que es la palabra, porque la Biblia también se usa, la Biblia misma refiere de ella misma como varios símbolos. Menciona el símbolo de la miel, menciona el símbolo del martillo, menciona el símbolo de la espada, pero también menciona el agua, ¿sí? Hay dos cosas en la Biblia que se tipifican como agua. Uno, el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Cristo Jesús. Así que el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas desde que creemos en Cristo es continuo, es permanente, y esas son una fuente de agua en la cual nuestra vida está siendo plantada y crecida. Y también la Biblia es comparada como agua, ¿sí? Y por lo tanto entonces es un agua que purifica, es un agua que sacia la sed, y la palabra entonces se constituye también en esa fuente, en ese flujo. Y cuando nosotros tenemos una constante reflexión bíblica, cuando diariamente abordamos un pasaje de la Escritura, estamos viviendo esos nutrientes espirituales que necesitamos para vivir nuestra cotidianidad. Y cuando vienen días difíciles, gracias a esa constante nutrición que tenemos en la palabra de Dios, podemos tener la fuerza para soportar lo que pase y ser prósperos como lo fue José en sus tiempos difíciles. Nuestra confianza en Dios garantiza la fructividad, la menciona también Jeremías capítulo 17. Veamos este pasaje, Jeremías capítulo 17, los versos 7 y 8, y ahí dice de la siguiente manera:
bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Nota esto. ¿Cómo será este hombre, el que confía en el Señor, como árbol plantado junto a las aguas? ¿Cómo es? Pues fructífero. Dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estas son expresiones maravillosas aquí en Jeremías. Está mencionando que el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua toma constantemente de esa agua para nutrir sus hojas, y aunque viene la sequía, aunque viene el sol, aunque vienen eventos inclementes, este árbol se mantiene verde, se mantiene frondoso, da sombra, se mantiene fructífero. ¿Y qué es lo que refiere la Biblia o lo que refiere Jeremías como esa clave de corrientes? Dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, porque será como ese árbol plantado junto a las aguas. Así que ahí hay otro secreto. Primer secreto, el secreto en términos generales que estamos estudiando hoy tiene que ver con plantar nuestras vidas junto a esas corrientes de agua. Y ya vimos que el Espíritu Santo es tipificado como esas corrientes de agua. Plantemos nuestra vida en la comunión con el Espíritu Santo. La palabra también es símbolo de esas aguas, así que plantemos nuestra vida en el continuo crecimiento de la palabra. Pero también la confianza en el Señor es como esas aguas, dice Jeremías. Sí, es bendito, somos benditos cuando confiamos en el Señor, cuando nuestra confianza está puesta en Él, porque entonces seremos como ese árbol plantado junto a las aguas que mantiene su verdor. Esa es la clave. Cuando hay tiempos de escasez, cuando hay tiempos difíciles, el hecho de que nuestra vida esté plantada en la comunión con Dios, la confianza en el Padre, la edificación en la palabra, la comunión con el Espíritu Santo, entonces se nos va a ver ese verdor a pesar de los tiempos de sequedad. Pero eso no es lo único. Asomémonos un tantito en Juan capítulo 15, versos 4 al 5. Juan 15, versos 4 al 5. Allí dice, hablando Jesús de la vid verdadera, dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora nota que esto habla de la intimidad con Jesús, la comunión con Jesús. Cuando Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, en una comunión íntima, en esa conexión espiritual con Jesús, va a haber un fruto a pesar de las circunstancias por las que estemos atravesando, por lo duro que pudiéramos estar viviendo dificultades. Allí Dios está dándonos vida en la comunión en la persona de su Hijo Jesucristo. Nos está dando esa vida, esa vitalidad que podemos tener para tiempos difíciles. Rama fructífera llamó Jacob a José, pero sabía que él era así porque había visto, aunque Jacob dejó de ver por mucho tiempo a José, porque lo creyó muerto, desde el momento en que los hermanos de José, los otros hijos de Jacob, le dieron a Jacob la noticia de que su hermano había sido devorado por una fiera, Jacob se hizo la idea, mi hijo José ha fallecido. Pasaron muchísimos años hasta que cuando José, ya como gobernante en Egipto, mandó llamar a Jacob y lo hizo llevar allí a Egipto con su carruaje, mandó su carruaje, su comitiva, para que lo llevaran hasta Egipto, y volvió a encontrarse con él. ¿Te puedes imaginar ese abrazo? Y entonces
Seguramente hubo un tiempo donde José le contó todas esas experiencias tremendas a Jacob, y Jacob escuchó atentamente las vivencias de su hijo, y tal vez en cada narración que daba José de momentos difíciles, cuando sus hermanos trataron de asesinarlo, cuando lo metieron en la cisterna, cuando lo vendieron, cuando terminó en casa de Potifar, cuando la mujer de Potifar lo calumnió, cuando estuvo en prisión, cuando interpretó los sueños del copero y del panadero, en fin, todos estos eventos. Cada vez me imagino a la cara de Jacob sorprendiéndose de alguna manera, diciendo: yo hubiera estado allí, yo hubiera estado allí, pero estos hijos me hicieron creer que estabas muerto, yo hubiera podido estar allí para ayudarte. Pero fíjate que no se trataba de depender de su padre, se trataba de depender de Dios. Ahí José, en tierra ajena, en tierra extraña, exiliado, ¿sí? Y probablemente algunos de los que me están escuchando están viviendo eventos así. No han podido estar en su tierra porque hay violencia, porque ahí hay muerte, porque ahí hay destrucción, y han tomado la determinación o los han amenazado y han tenido que dejar su propiedad, su terruño, y desplazarse a una región donde haya un poco de seguridad, ¿sí? Bien sea que han tenido que salir de la provincia, de la vereda donde estaban, o de la provincia donde están, o incluso de la nación en que estamos. Aquí en Colombia tenemos muchos inmigrantes, particularmente en nuestra hermana República Venezolana, pero también hay otros migrantes de otras nacionalidades que han estado viviendo cosas, pero también tenemos exiliados de nuestras propias tierras, de nuestras propias veredas, del campo, perseguidos, amenazados, y José también salió así, pero no terminó mal, y tampoco tiene que terminar mal para ti. Tal vez tú recuerdas en tu infancia donde creciste y donde tuviste que huir, o porque no habían las condiciones, no habían los recursos, no habían las posibilidades, o porque había violencia y habían atentados contra tu integridad, y ahí tenías que tomar una determinación, ¿sí? Y ahí vemos entonces estas claves. Y terminamos con Jeremías capítulo 2, verso 3, nuevamente Jeremías, porque aquí también hay otra palabra en esta de Jeremías 2, el versículo 13, donde dice así: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males, no, espérate, porque no estoy, Jeremías 2, 13, sí, estoy en el capítulo 2, verso 13. Tal vez hay un error veo andar como a ver, ya, creo que es del 1 al 3. Voy a leer el verso 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ahora, si queremos ser fructíferos, y este pasaje es un reproche a Israel: cuando andabas conmigo, cuando estabas en comunión conmigo, cuando andabas en fidelidad, llevabas, a pesar del desierto, eras fructífero, eras bendecido, eras santo. Las primicias de sus nuevos frutos se podían evidenciar, pero ahora te apartaste de mí, dejaste de oír mis palabras, y por eso estás en estas circunstancias. Y es donde concluimos que la comunión con Dios es fundamental para la fructividad. Esto era Jeremías 2, del 1 al 5, leímos hasta el 5, y ahí podemos observar lo trascendente de crecer en esta comunión con Dios. Ese es el primer secreto de José. Y tal vez en este repaso que hemos hecho, el episodio anterior y este episodio de la vida de José, tal vez tú podrías concluir: wow,
he vivido cosas como las que ha vivido José. Quizás no me han intentado matar, o tal vez no he sufrido el bullying de la talla de que vivió José. O quizás alguien pueda decir, uy, no, lo que yo viví ha sido más duro que lo que José vivió. No importa lo que hayamos vivido, sí, José lo vivió, pero José es un fiel ejemplo de personas que, amando a Dios, viven crisis en diferentes eventos, en diferentes circunstancias, pero a pesar de las crisis, resultan siendo fructíferos. Y ahí está la clave. Y su primer elemento, su primer secreto, cuando lo refirió Jacob bendiciendo a José, fue: José es una rama fructífera junto a una fuente. Nosotros también estamos plantados y plantamos nuestra vida junto a esa fuente, la fuente de la palabra, la fuente del Espíritu, la fuente de la comunión con Dios, la fuente de la confianza en Dios, la fuente de esa intimidad, de una relación profunda con el Señor. Entonces, que nos pase lo que nos pase, pero donde estemos, vamos a quedar parados, vamos a caer parados como el gato, ¿sí? No aplastados, hundidos, aventados, deshachados, no, al contrario, vamos a ser levantados y vamos a ser bendecidos y vamos a prosperar en la tierra que caigamos, porque la bendición de Dios está en nosotros gracias a que nosotros también hemos sido plantados junto a fuentes de agua, junto a una fuente, la fuente de vida en Cristo Jesús. ¿Te parece maravilloso esto? Ahí está el primer secreto. Así que creo que estamos siendo llamados a través de esto a fortalecer nuestra comunión con Dios, a seguir creciendo en la palabra, a seguir dejando al Espíritu Santo fluir en nuestras propias vidas, a seguir dependiendo en toda confianza de Dios mismo, para que pase lo que pase, allí vamos a hacer bendición, allí vamos a prosperar. Aunque parezcan tiempos de sequía, aunque todo parezca ser desastroso y sin esperanza, no te preocupes, por cuanto has sido plantado junto a una fuente, junto a aguas de reposo, allí el Señor te va a nutrir, te va a alimentar y te va a hacer prosperar, haciendo notorio, como sucedió con José, que eres alguien distinto, que no vende sus valores, que no vende sus principios, sino que se casa con esos principios y los mantiene a pesar de las dificultades, y en eso Dios te prosperará. José no es el único testimonio de eso, hay muchísimos testimonios bíblicos, muchos de ellos, pero el testimonio de muchas otras personas alrededor de nuestra vida que podemos decir, mira cómo Dios nos prosperó y nos levantó, y teniendo como primer secreto beber continuamente de esa agua en la que Dios, junto a la que Dios nos plantó, para que demos mucho fruto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades que estamos estudiando en torno a la vida de José. Qué tremenda estas declaraciones que encontramos en la Escritura, Señor. Y queremos ser como árbol plantado junto a agua, Señor, que podemos nutrirnos del fruto de tu Espíritu, podemos nutrirnos de la palabra, podemos nutrirnos de tu presencia y por ende tener fruto abundante a pesar de que haya escasez alrededor nuestro, Señor. Un hombre como José, en un periodo de sequía, de escasez, de 7 años de hambruna, como lo vivió toda esa región del Medio Oriente, alrededor de Egipto, Padre Celestial, y sin embargo Egipto había sido fructífera en medio de ese tiempo de sequía, porque un hombre como José decidió creer en ti, confiar en ti, amarte a ti, plantar su vida junto a las corrientes de tu palabra, junto a las corrientes de la confianza en ti. Y por eso, Padre Celestial, no solamente este hombre, sino que también su familia, su generación y la nación extranjera en la que estaba viviendo llegaron a ser bendecidos. Inclusive las otras naciones que vinieron a Egipto para comprar alimentos y poder afrontar todos esos tiempos de sequía fueron bendecidos. Tantas personas por un solo hombre que plantó su vida, que permitió que Dios plantara su vida junto a esas aguas para ser fructífero. Así queremos ser nosotros, Señor. Así que pedimos perdón cuando la palabra tuya no ha sido tan importante en nuestras propias vidas, cuando no nos hemos nutrido diariamente de ella, cuando no hemos plantado nuestras vidas en una plena confianza en ti, para que pase lo que pase, podamos dar fruto. Muchas gracias.
Padre, hoy quiero bendecir a los miembros de nuestra audiencia, aquellos que han escrito en el chat las distintas peticiones. Tú las conoces, Señor. Sabemos que nuestro equipo de intercesión está tomando notas de todas estas peticiones, pero pedimos en el nombre de Jesús que la vida de cada uno de ellos sea bendecida, guardada, prosperada, y que todo este estudio que estamos viendo de Rámana Fructífera nos dé una nueva perspectiva de cómo asumir estas cosas. Sabemos que pasaremos por tiempos difíciles, por supuesto, pero sabemos que a pesar de ello podemos llegar a ser fructíferos en salud, en finanzas, en sabiduría, en armonía familiar, que todas estas cosas, Padre Celestial, se den en nuestra vida como testimonio de lo glorioso que es confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia de la fe, a todos un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio aquí en los brazos del Padre.